La cultura egipcia nos resulta familiar, estaba presente en nuestros libros de escuela y luego nos ha acompañado a lo largo de toda la vida, en artículos, en libros, en documentales, en películas, en la publicidad. Da la impresión de que no queda ningún misterio en Egipto. Y no es cierto, podrían llenarse volúmenes enteros con todas las preguntas que hay pendientes de respuesta, sobre todo en lo que se refiere a las primeras dinastías. Las primeras dinastías fueron pródigas en soluciones tecnológicas y científicas que hoy resultan impensables, inaceptables desde un punto de vista arqueológico. La sensación que uno tiene después de analizar esos logros técnicos de aquellas dinastías es que tenían mucho más conocimiento que las dinastías que le siguieron, como si en Egipto hubiera sucedido al contrario que en otras culturas, como si en Egipto hubieran arrancado con unos grandes conocimientos científicos y técnicos y luego los hubieran ido olvidando poco a poco a lo largo de su historia. Vamos a encontrar muchos ejemplos, pero la Gran Pirámide es tal vez el más espectacular de todos ellos, el mejor ejemplo que demuestra cómo en el viejo Egipto se produjo no una evolución, sino una involución. Ahí está, indiferente y hermética, sin desvelar el misterio de su origen y de la técnica que utilizaron quienes la construyeron, tan ajena a nosotros y a lo que le rodea como pudiera serlo una pirámide marciana. 2,5 millones de bloques de piedra, casi 3 millones de metros cúbicos de volumen y 7 millones de toneladas de peso. Una obra colosal e irrepetible. Y ni siquiera sabemos si fue tumba, si fue templo, si fue el compendio del conocimiento acumulado por una cultura desaparecida, o si simplemente fue un monstruoso disparate puesto en pie por una generación de locos geniales. Ya los viajeros de la época clásica manifestaron su asombro ante la magnitud de la obra y la presunta carencia de medios técnicos que tuvieron sus constructores. La arqueología, que con frecuencia no tiene la menor idea de física, de matemáticas o de geometría, despachó el asunto a base de centenares de miles de obreros y décadas de trabajo, sierras de cobre y rampas de tierra. Es una de las explicaciones más estúpidas que puedan darse sobre la técnica de construcción utilizada. Sin embargo, es la que ha prosperado. Por otra parte, el descubrimiento durante el siglo pasado de que la Gran Pirámide guardaba relación con los números pi y phi, puso en marcha a una legión de soñadores. Gentes que buscaban en las medidas de la Gran Pirámide la solución de todos los problemas, ya fuesen humanos o divinos. Una especie de enfermedad que podríamos llamar piramidomanía, que contagió a sesudos varones, que se lanzaron a las más locas especulaciones. Como veremos, a la Gran Pirámide le sobran misterios sin necesidad de deformar la realidad. Misterios que tienen que ver con algo tan tangible y sólido como las propias piedras de las que está hecha. Esos misterios guardan relación también con las medidas, pero medidas tomadas seriamente, rigurosamente, meticulosamente, algo que no se produjo hasta que no apareció en esta tierra un arqueólogo dispuesto a hacerlo concienzudamente. Y me refiero, claro está, a Petrie. Fue a finales del siglo pasado cuando llegó a Egipto Sir William Matthews Flinders Petrie, trayendo con él todo un completísimo equipo de medición que incluía teodolitos de alta precisión, niveles ópticos, calibres micrométricos con vernier, goniómetros adaptados a ángulos de 90 grados, 51 grados y 50 minutos y 26 grados y 20 minutos, catetómetros, anteojos de colimación, cintas de Invar, termómetros de Beckman y toda una serie de instrumentos de la más variada índole. Sus mediciones, las más perfectas que se han realizado hasta ahora, corroboradas años más tarde por Burckhardt, Cole y Pochan, han proporcionado datos fiables y precisos para, partiendo de ellos, llegar a conclusiones irreprochablemente científicas al tiempo que arqueológicamente desestabilizadoras. Antes de seguir adelante, es preciso tener claro que la arqueología se basa en hallazgos y en comparaciones con las culturas vecinas o contemporáneas a aquella que se está estudiando. Por ejemplo, aunque Heródoto menciona que los antiguos griegos establecieron colonias en el delta del Nilo
y el propio Petrie encontró una estatuilla que lo confirmaba, la arqueología negó que hubieran existido tales colonias griegas en Egipto hasta que en el curso de unas excavaciones se encontraron con las ruinas de una de ellas. Con ese mismo razonamiento, al no encontrar en excavaciones, inscripciones y textos egipcios datos de tipo científico o técnico, la arqueología da por supuesto que en el antiguo Egipto carecieron de la tecnología más elemental y vivieron en la más absoluta ignorancia científica. Y de acuerdo a los datos con los que cuenta la arqueología no les falta razón. La rueda comenzó a usarse en Egipto en la dinastía XII. La primera mira de observación y la primera plomada aparecieron al final de la dinastía XVIII. Los primeros textos astronómicos aparecieron en sarcófagos de la dinastía XI y además reflejan una astronomía muy elemental. El papiro Rin de la dinastía XIII tiene el nivel científico equivalente al segundo curso de enseñanza primaria. El vidrio aparece en la dinastía XIV y los primeros cuchillos de hierro son de la dinastía XXVI. Cuando aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel es en la época tolemaica, entre el año 300 y el año 32 a.C., es decir, ayer mismo. Así pues, de acuerdo a los datos que proporciona la arqueología, datos reales, basados en hallazgos concretos, la civilización egipcia avanzó lenta y torpemente por el sendero del conocimiento durante 3000 años, y cuando empezó a alcanzar un nivel aceptable científico fue porque se lo proporcionaron los griegos. Bien, como veremos en este documental, esas realidades arqueológicas, indiscutibles y perfectamente fiables, están en oposición con otras realidades también evidentes, también absolutamente fiables, que demuestran que en las primeras dinastías se alcanzó un nivel técnico y científico muy superior al de las dinastías siguientes, en algunos aspectos superior incluso al que tenemos hoy en día. Dicho de otra manera, las evidencias arqueológicas dicen una cosa y las evidencias tecnológicas dicen otra muy distinta. En los relieves del Bercé de la dinastía XII hay una representación del traslado de una estatua de Yehutihotep de 60 toneladas. La llevan sobre un trineo y 172 personas intervienen en su arrastre. El método no puede ser más elemental. El único detalle técnico lo constituyen los que arrojan agua o aceite delante del trineo para disminuir la fricción y el calor. En el texto que acompaña al relieve no hay más que alabanzas al enorme esfuerzo y a la hazaña que supuso el traslado de esa estatua de 60 toneladas. A la vista de esta prueba arqueológica hay que deducir que mover 60 toneladas era para los egipcios un logro digno de figurar en la historia. Sin embargo, en multitud de ocasiones trasladaron a grandes distancias estatuas y obeliscos de 1000 y de 1200 toneladas sin darle importancia. En la antigua Tebas, en el patio de lo que fue el imponente Ramesseum, están los restos de una colosal estatua del gran Ramsés, que cuando estaba entera debió medir unos 18 metros de altura y pesar alrededor de 1000 toneladas. Un auténtico gigante junto a cuyos pies las personas resultan poco menos que insectos. Al igual que tantas otras masas gigantescas de piedra, recorrió un largo camino desde la cantera a su emplazamiento, aunque no sepamos explicarnos cómo. Este es el templo de Luxor. Ramsés II, como otros faraones, contribuyó a su grandiosidad. Entre otras cosas, instaló 2 enormes obeliscos de los que solo queda uno en su lugar. El otro fue llevado a la Plaza de la Concordia, en París. De acuerdo a los datos arqueológicos, este obelisco solo pudo trasladarse a base de brazos y de sudor, lo que quiere decir que hicieron falta unos 3000 hombres en terreno llano y 8 o 10.000 si hubo que superar alguna pendiente de un 30%. Y los trasladaron más grandes, sin que esas hazañas figurasen en relieve alguno.